Pues buenos días, como ha dicho Manel, estamos haciendo una serie sobre, ¿qué hemos dicho? Sobre Mateo, ¿no? y hay una película que le llama La historia de Jesús, la historia más hermosa jamás contada, y a mí me encanta esa frase, porque es verdad, es la historia más hermosa jamás contada, la historia del nacimiento de nuestro Dios, ¿no? Y Manel, la semana pasada, ya nos empezó hablando del nacimiento de un niño que trajo muchos problemas, de un niño que puso a sus padres en un aprieto, de un niño que nos sigue poniendo a nosotros también en aprietos, pero benditos aprietos, benditos problemas los que trae nuestro Salvador. Amén. Pues hoy vamos a seguir con esta historia maravillosa, con la historia más hermosa jamás contada. Y vamos a leer Mateo 2, del 1 al 12. Lo voy a leer yo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. No era nadie. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿no? Jesús, como dice la palabra, nació en el tiempo del rey Herodes. El rey Herodes era conocido como Herodes el Grande y era muy conocido sobre todas las cosas por su crueldad, ¿no? Era un hombre malo, un hombre que hizo barbaridades y no tuvo reparo en asesinar a su esposa, a una de sus esposas, en asesinar a su suegra, asesinó a 3 de sus hijos, incluso Augusto César dijo de él que era mejor ser el cerdo de Herodes que ser su hijo, porque lo iba a tratar mejor, ¿vale? O sea, era un hombre tremendamente cruel. Era un hombre que hizo barbaridades, que ya nos contará la semana que viene, Manel. Pero Jesús nace, es para ponernos antecedentes, Jesús nace en esos días, nace cuando el rey de Judá es Herodes, ¿vale? ¿Y dónde viene a nacer nuestro Señor? Dice que viene a nacer en Belén de Judea, o Belén de Efrata, que no me salía. Y es importante porque esta aclaración, porque allí es donde el profeta Miqueas, muchísimos años atrás, anunció que ocurriría este hecho, ¿no? Que se cumpliendo así la profecía. Os lo voy a leer en Miqueas, porque es bonito saber que son cosas que ya estaban dichas. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas no son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya estaba profetizado, ya se sabía que iba a venir. Y viene, Dios siempre cumple sus promesas. Él prometió que iba a venir un Salvador, Él prometió que iba a nacer en Belén de Efrata. Y es importante porque había 2 Belén. Entonces hace esta distinción para asegurarse que es la Belén que Miqueas anunció mucho antes.
Además, Belén significa casa de pan. Y era la ciudad de David, allí nació David, allí se le ungió como rey, el rey David, que es un tipo de Cristo. Allí Jacob sepultó a su amada Raquel, su amada esposa. Allí también Boaz y Ruth se conocieron y vivieron un hermoso romance también, si leemos la Biblia. Pues en esta ciudad es donde nace nuestro Jesús, en la casa de su padre David, en la casa de pan. Y es muy sorprendente porque luego Jesús afirma, yo soy el pan de vida, ¿no? Y es como una cadena de cosas que es que todo tiene relación, que a lo mejor podemos leerlas y nos parece que son cosas aisladas, pero todo tiene relación. El Señor hace las cosas maravillosas. El Señor tiene un guión, digamos, y va haciendo hasta alcanzar su objetivo, ¿no? Y hay unos terceros personajes que son los magos de Oriente. Aparecen los magos. ¿Y quiénes eran estos hombres? ¿Por qué buscaban a Jesús? Es raro, ¿no? Bueno, en primer lugar decir que no eran ni Melchor, Gaspar ni Baltasar, que a lo mejor había 3 que se llamaban así, no lo sé. Y decir que no eran solo 3, sino que los que estudian todas estas cosas dicen que probablemente tenía que ser una caravana de magos, de sabios, ¿vale? Que eran, pues imaginaros todo una comitiva, con sus pajes, sus criados, de todo, ¿no? Y que sería un grupo muy numeroso, porque si no Herodes, si hubiesen sido 3, se los hubiese quitado en medio seguro, ¿vale? Sino que estos eran unos hombres muy importantes, ¿no? Y estos magos, o sabios, ellos eran originalmente eran de una tribu o una casta sacerdotal entre los medos y después entre los medo-persas. Pero sobre todo, lo que nos interesa a nosotros es que estos magos, estos sabios, yo les voy a llamar sabios, estos sabios eran maestros conocidos y que conocían la religión y la ciencia. Eran expertos en filosofía, en medicina, en ciencias naturales, eran astrónomos, eran adivinos e interpretaban sueños. Con el tiempo este término decayó y se ha quedado como brujos o se ha quedado como charlatanes, ¿no? Pero en su momento los sabios eran gente muy importante, gente muy determinante y muy poderosa y muy respetada en su sociedad, ¿vale? ¿Y por qué vinieron? ¿Por qué vienen estos hombres, estos magos, estos sabios? ¿Por qué hacen un viaje tan largo de 2000 kilómetros para buscar a un rey en Occidente? Es curioso, ¿verdad? No sé si habéis preguntado estas cosas alguna vez, porque yo creo que para mí ha sido todo una sorpresa preparar este mensaje, porque siempre como es una escena tan asimilar que tenemos desde que nacemos, lo de los reyes, lo de los pastores, lo del nacimiento de Jesús, vivimos ya metidos en esa cultura y a lo mejor no nos hemos preocupado de cosillas, ¿no? Y para mí ha sido esto un descubrimiento, vamos, en una palabra, ¿no? ¿Y por qué? Nunca me lo había preguntado. ¿Por qué vinieron a adorarle? ¿Por qué vinieron de tan lejos? ¿Por qué hicieron ese viaje tan largo? Bueno, en el mundo de aquellos tiempos había un extraño sentir de expectación, una expectación grande sobre un rey que iba a nacer en Judá. Un rey que vendría, que venía, ¿no? Que iba a nacer. Y estos hombres, tengamos en cuenta que eran gentiles. Ellos no eran judíos. Estos hombres venían de fuera, venían de Oriente, ¿no? Y además llegan y no preguntan por un niño, no preguntan, sino preguntan por un rey. Estos hombres conocían las Escrituras. ¿Cómo es que conocían las Escrituras? Si ellos vivían en Oriente y estamos en Occidente, ¿qué está pasando, no? Pues hay un teólogo y columnista de Protestante Digital, que os recomiendo mucho que leáis sus artículos, que se llama José Hutter, o Hutter, no sé cómo se dirá. Yo digo Hutter, que es como se escribe, y ya está. Y él dice que todo esto tiene que ver con Balaam, cuando ya empieza a profetizar sobre la estrella, sobre un niño que iba a nacer. Y lo vemos en Números 24, 17. Dice así: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ya, desde el libro de Números, que es de los primeros de la Biblia,
se está hablando de este Salvador. Se está hablando de una estrella que va a guiar, que va a estar sobre el Salvador del mundo, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta, ¿os acordáis del profeta Daniel? Pues al profeta Daniel, ¿os acordáis que lo secuestraron con otros jóvenes, se lo llevaron a Babilonia y él llegó a ser grande entre los babilonios? Él llegó a mandar sobre la escuela de los sabios de Babilonia. Entonces, generación tras generación habían pasado las enseñanzas de Daniel. Por eso estos hombres conocían y sabían lo que iba a pasar, porque ellos estaban instruidos por Daniel, por sus antepasados, ¿no? Y ya solo nos falta un elemento que indicara que era el tiempo, la estrella, la estrella. Dice que su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarlo. ¿Qué verían ellos en el cielo? ¿Qué vieron estos hombres para hacer un viaje tan largo? ¿Qué ocurrió cuando Jesús nació? Pues si volvemos a José Hutter, hizo un artículo muy interesante escrito, lo tengo aquí, quien quiera lo puede leer, lo puede buscar en Protestante Digital, sobre, le llama el baile de las estrellas, no, el baile de los cielos, perdón. Y dice que Dios usa su creación ya hecha, según sus propósitos, para anunciar la llegada del Salvador, de una manera que sea clara y entendible, ¿no? Y visible, para que nosotros podamos creer y para que los hombres, las personas que observaban los cielos en aquellos tiempos, pudieran ver. Los cielos están siempre en movimiento, la tierra está en continuo movimiento, gira sobre sí misma, gira alrededor del sol también. O sea, nosotros estamos aquí, pero alrededor nuestro hay movimiento, la naturaleza se mueve, la creación de Dios se mueve, ¿no? Y a veces pasan una cosa que se llama conjunciones, que es un acercamiento de un planeta del sistema solar a otro planeta, ¿vale? Y parece como una estrella muy grande, ¿no? Parece algo. ¿Y cómo sabemos? Pues ¿cómo podemos saber cómo fue el cielo hace 2000 años? Pues sabéis, teniendo dinero hay de todo. Hay programas de ordenador que lo metes y te dicen cómo fue el cielo en aquellos años. Y este hombre lo ha hecho, se ha metido, y os voy a contar muy rápidamente porque no os quiero aburrir lo que pasó. Dice que en la ciudad de Saba, en el antiguo Irán, que era el centro donde vivían los sabios, en mayo del año 3 a.C. se vio una conjunción, o sea, un acercamiento de Mercurio y Saturno. En junio, de Saturno y Venus. En la madrugada del 12 de agosto, porque da esta fecha al hombre, los planetas se acercan tanto que parece una estrella. Y ocurre en la constelación de León. Y no se queda ahí la cosa, ¿sabéis? Dice también que después, el 20 de mayo, ese ya creo que lo dije, no, se junta la conjunción de Mercurio y de Saturno, después Saturno y Venus. Otro, después, dice que eso, la constelación de León, y León era conocido como símbolo de la tribu de Judá, ¿vale? Y Júpiter en hebreo es justicia, quiere decir justicia. Entonces lo que ellos estaban viendo era la justicia, el león que trae justicia, ¿no? Pero la cosa no queda aquí. Al final ocurre una cuarta conjunción, esta vez entre Mercurio y Venus. Después el 11 de septiembre, pero luego, esto hasta ahí, pero luego, ¿qué está pasando mientras en Belén? ¿Qué está pasando mientras allí, ¿no? En Jerusalén. Dice que el 11 de septiembre del año 3 también hay dice que desaparece lentamente la constelación de Betulá, la Virgen, se llama la Virgen, en el horizonte de la ciudad, donde está el campo de estrellas que compone la constelación de la Virgen, y se ve la luna surgir a los pies de la constelación y el sol en la zona de su vientre. Y sabéis, hay en Apocalipsis un versículo que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Una señal más. Esa constelación se estaba dando. Eso estaba pasando cuando nació Jesús. Luego pues volverá a pasar, ¿no? Pero ahora estaba pasando. Y no se queda la cosa ahí. Volvamos a la ciudad de Saba. Dice que también
que Regulus, la estrella real, y Júpiter también se hicieron otra conjunción. Y hicieron una constelación que se llama el León. Y es la quinta conjunción de planetas en solo 4 meses. ¿Y sabéis lo que estaba escribiéndose en el cielo, según los que entienden las estrellas? Rey de reyes, León de Judá. Es curioso, ¿verdad? Y muy interesante. Pero sigue la cosa. Hay una sexta conjunción, una séptima, una octava conjunción. Hasta que llegue. Entonces ya los sabios dicen, esto es lo que está profetizado, vámonos porque van a ser el rey. Ellos lo vieron, ellos entendieron el mensaje y entonces emprendieron su viaje, ¿no? Y llegan allí. Y vamos a ver lo que pasa cuando llegan. No os quiero aburrir mucho con esto, ¿no? Pero creo que es muy interesante. Creo que a mí esto me hace pensar que nuestro Dios es el Rey del universo, que nuestro Dios hace sus planes, que nuestro Dios usa la naturaleza para hacer sus planes, ¿no? Y ya tenemos todos los elementos, ¿no? Y me perdí, perdona. Bueno, en definitiva, que todo lo que... Esto nos sirve a nosotros para que nuestra fe tenga más fuerza. Esto nos sirve a nosotros para pensar que no estamos creyendo algo que es solamente teórico, sino es una cosa que pasó de verdad. Lo de la estrella es un hecho físico, un hecho real que pasó y se puede comprobar físicamente. Eso es maravilloso. Amén. Eso nos da fuerza de lo que creemos. Eso nos hace pensar que Dios es el soberano de toda la creación, que Él la usa según sus propósitos. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, de verdad. Es que no sé cómo decirlo. Pero vamos a seguir con el relato. Dice que cuando llegaron ¿os imagináis la escena? Dice que cuando llegaron allí los magos, se presentan ante Herodes. Yo me imagino la cara que puso Herodes. No me la quiero ni imaginar. Dice que se turbó y toda Jerusalén con él, ¿no? Me imagino la cara que puso. Una persona tan desconfiada, una persona que lo más importante en su vida era tener todo el poder, pase lo que pase. Una persona tan egoísta y de golpe le vienen unos hombres tan importantes como eran los sabios y le dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y él pensaría, ¿qué rey? Si el rey soy yo. Y no solamente dónde está el rey, sino que además venimos a adorarlo. Pero bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que él entró en shock y le dio un yuyu, porque diría, ¿pero qué está pasando? ¿Estos hombres qué me están diciendo? ¿Esto qué es, no? Y entonces, ¿qué hace? Él convoca dice el versículo 4, me voy a volver a Mateo. Y dice en Mateo, dice, y él convocó a todos los príncipes sacerdotes, a los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, él llamó a los entendidos, a los que sabían, y les dice, ¿dónde va a nacer Cristo? Y ellos que le contestan, y le dicen que va a nacer en Belén. Entonces se enteran, ¿no? Y dicen, ay, pues es verdad lo que está pasando, ¿no? Había pasado una cosa muy grande. Había pasado que lo que el profeta Miqueas había profetizado se estaba cumpliendo. ¿Y quién había nacido? No era un niño cualquiera, era el Mesías esperado, el Mesías prometido. Había nacido en Belén. ¡Qué cosa más grande! ¡Qué cosa más maravillosa! Lo que está pasando. Pero a mí me llama muchísimo la atención una cosa. ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los entendidos? ¿Qué hacen los escribas que copiaban la Biblia? Los sacerdotes. ¿Qué hacen los que saben? ¿Qué nos dice la palabra que hacen? Nada. Se quedan fríos e indiferentes. No hacen nada. No se interesan por la noticia tan grande que acaban de recibir. Son indiferentes.
A mí eso me deja muy sorprendida, porque si yo estoy estudiando en la palabra que van a hacer el Mesías, que va a venir, y si veo que, y lo sé, porque ellos lo sabían, lo habían estudiado, y cuando viene no hago nada, ni tan siquiera voy en busca del niño a ver si es verdad o no, sino que me quedo indiferente. Como decía Juan, tenía razón, en 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y aún más, ¿qué eran los sabios? ¿Qué eran? Paganos. No eran judíos, eran paganos, eran gentiles. Y fueron los únicos que creyeron. Es curioso, ¿verdad? Fueron los únicos que se preocuparon. Además de Herodes, que se quedó en shock pensando que alguien le podía arrebatar su poder. Y esto me da mucho que pensar. Porque muchas veces conocemos de Dios, muchas veces le adoramos con nuestras bocas, con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. No somos mejores que aquellos entendidos, ¿vale? Y a veces, lo digo por mí, me da pena, ¿no? De mí misma, ¿no? Y ellos conocían la Escritura. Este es un pasaje súper importante. Miqueas está hablando del Mesías. Dice que nacerá en Belén, como hemos visto. Le da una identidad familiar. Dice que es descendiente del rey David, como estaba profetizado. Nace en un punto geográfico, no nace perdido en una nebulosa, sino que nace en un punto, en una pequeña ciudad. Dice que de allí saldrá un guiador, porque Él va a guiar a su pueblo. Él va a ser un líder que va a sacar a su pueblo de la opresión, que le va a dar la victoria. Lo que pasa es que ellos no lo entendieron, pero así es. Porque aunque sabemos que el Mesías nos salva y nos da vida, es rey, es sacerdote solo, porque solamente a través de su sangre derramada podemos estar en armonía con Dios. Solo por Él somos hijos de Dios. Entonces implica mucho reconocer que Cristo es el Mesías, porque es el que va a guiar tu vida, va a ser el director de tu vida cuando tú lo reconoces. Dice que también apacentará a su pueblo. Este niño nos protege, nos lleva a través del camino de la vida, es nuestro pastor. Y en el camino, en los pastos, hay arbustos que a veces no nos dejan ver, que no dejan ver a las ovejas. También hay espinos que nos enredan. También hay alimañas, hay lobos que tratan de apartarnos. Pero este niño va a ser nuestro pastor y ni una de sus ovejas se va a perder. ¿Amén? Amén. Él quiere liberarnos, Él va a cuidar, a sanar nuestras heridas. Sufrimos, pero el Señor nos da consuelo. Pasamos malos momentos, por supuesto que los pasamos. Tenemos problemas, por supuesto que los tenemos y los vamos a tener. Pero el Señor está ahí para guiarnos, para llevarnos, para sostenernos, para apoyarnos. ¡Qué noticia más maravillosa! ¡Amén! Esto es una gran noticia. Esto es lo que estaba anunciando Miqueas. Y era lo que los magos estaban proclamando, que había sucedido. El rey Mesías había nacido. Y la nación, los importantes, los sabios, los del golpe de pecho, los que oraban en las sinagogas, que se ponían de pie y daban grandes voces. ¡Ay, Señor, con lo bueno que yo soy, con lo piadoso que doy ofrenda, que doy no sé qué, que doy no sé cuánto! Los maestros de la ley, los que pasaban su vida copiando las escrituras, se las tenían que saber de memoria, que eran los escribas. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron? Nada. Se quedaron indiferentes. Es muy, muy curioso. Y son los gentiles, los que vienen de lejos, son los que comprenden el cumplimiento de la promesa. Y vienen y la adoran. Es increíble cómo el Señor usa a quien quiere, sea gentil, no lo sea judío, sea cristiano, no lo sea, el Señor nos usa a todos, ¿no? Y qué triste, la verdad, en el 7 y el 8 leemos que Herodes trata de indagar en secreto sobre los magos, les dice, pues mira, cuando sepáis dónde está, venid y me lo decís para que yo vaya y la adore. ¿Os creéis que ibais a adorarle? ¿Qué va? ¿Qué es lo que quería? ¿Matarlo? ¿Cargárselo? ¡Qué iluso! Creía que podía contradecir los planes de Dios.
Se creía tan listo, se creía tan poderoso que pensaba que podía deshacer la obra de Dios. Y muchas personas creen eso, pero Dios sigue obrando, a pesar de los que tratan de impedir su obra. Sigue obrando a pesar de los que no queremos seguirle en momentos. Sigue obrando y sigue haciendo sus planes a pesar de nosotros. Porque sus planes son eternos, sus planes son buenos. Y tenemos que entender que somos una minucia al lado de Dios. Herodes es un ejemplo de mundanalidad, es un ejemplo de maldad, porque era un hombre muy malo. Era un ejemplo del mundo de las tinieblas, que él creía que era el ombligo del mundo. Pobre tonto, con perdón. Nada en comparación, no era nadie con toda su riqueza en comparación con ese niño pequeñito que acababa de nacer. Y digo esto porque a veces se nos puede subir un poquillo la espiritualidad a la cabeza y nos creemos más espirituales que el que está a mi lado. Nos creemos más espirituales porque como yo predico soy más espiritual que Cornelio que no predica. ¿Vale? Y se me puede subir a la cabeza la tontería. Y si yo estoy predicando es porque Dios quiere, no porque yo lo haga bien o lo deje de hacer mal. ¿Vale? Y eso nos tiene que hacer sentir que el que de verdad hace todas las cosas es el Señor. Nosotros somos meros instrumentos en sus manos. Y no tenemos que enaltecernos porque hagamos algunas cosas muy bien. Porque el Señor nos da a cada uno un talento, un don para que lo desarrollemos. Hermano. ¿Y los magos qué hacen? Pues ponen otra vez el GPS. Yo a esta predicación la he llamado llegar de viaje sin el GPS. Que mira qué difícil ya. No hemos atontolado tanto que sin el GPS no sabemos ir ni a la esquina de la casa. ¿Vale? Y ellos siguen su camino y mientras el pueblo sigue indiferente, ellos continúan con su misión. Porque después de tantos meses, ellos quieren llegar. Y os imagináis cuando coge la estrella, hace ¡pum! Y dice, ha llegado a su destino. Tuvo que ser algo maravilloso. Es más, la palabra nos dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Tuvo que ser algo para ellos como el fin de su viaje, ¿no? Después de pasar tantos meses viajando, tanto tiempo, oye, llegan a su destino. Tuvo que ser súper emocionante. Yo no sé si os podéis poner en su piel, ¿no? Pero yo pienso que tuvo que ser algo tremendo. ¿Y qué escena tan preciosa encontramos? Encontramos al niño ya en la casa, no estaba en un pesebre como pensamos, sino que ya estaba en la casa y estaba con su madre. ¿Y qué hacen cuando llegan y lo ven? ¿Qué nos dice la palabra que hacen? Dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Sabéis? A lo mejor no fue que se doblaron de rodillas, sino que se tumbaron a todo lo largo delante del niño. Se postraron, se tiraron al suelo como señal de adoración, como ellos habían entendido a lo que iban a adorar al rey de la vida. Y fueron los primeros que le regalaron, porque Jesús no tuvo canastillas. Ahora todos tenemos canastillas cuando tenemos los bebés. Jesús no tuvo sonajeros, no tuvo regalitos, no tuvo ropita que le regalaran. Ellos le hicieron unos regalos mucho más importantes. Ellos le dieron lo mejor que tenía. Y por eso dice que fueran 3, por los 3 regalos, ¿no? Pero, como he dicho, no creo que fueran 3. Le dieron, ¿qué? Oro, para reconocer que era el rey. Es un regalo que se le hace a los reyes, el oro. Reconocen que es el rey prometido. Le dieron incienso. El incienso, sabéis que simboliza al sacerdote. Reconocen que es el sumo sacerdote, que es Dios hecho hombre, que Él viene a reconciliarnos con Dios. Y le regalan mirra. Sabéis que la mirra se usaba para ungir a los muertos, ¿no? A la gente que moría. Entonces nos está hablando ya de su nacimiento, de su muerte, de su propósito al nacer, salvar a su pueblo. Porque ¿qué significa el nombre Jesús? ¿Qué significa Emmanuel? Lo hemos dicho, a ver, ¿quién lo sabe? ¿No lo sabemos nadie? Dios con nosotros, Dios se hace hombre, viene a nosotros para salvarnos. Se reconoce a Cristo como el Rey
que salva, como el sumo sacerdote que nos va a reconciliar con Dios. Y encontramos entonces tres actitudes ante este relato. Por un lado está Herodes, que el hombre cree, pero no le gusta creer y a regañadientes cree. Lo que pasa es que no le gusta nada y quiere entorpecer los planes de Dios. Decide matar al niño y ya lo veremos después, otra predicación, que se carga por lo menos a 30 niños. Qué lástima de los niños, ¿no? Tenemos a Herodes, tenemos a los principales sacerdotes y los escribas, que saben, que conocen, pero se quedan fríos, se quedan indiferentes, ni tan siquiera se preocupan de ir y comprobar si es verdad. Oye, a mí me están diciendo que está pasando algo y yo por curiosidad, nada más que por curiosidad, yo creo que iría a ver. O será que yo soy muy cotilla, no lo sé, pero yo iría a ver y ellos no van. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y luego están los sabios, que no solamente conocen, sino que también actúan, se postran, adoran y dan lo mejor que tienen. Y es lo que yo en esta mañana me gustaría que reflexionáramos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos esa noticia también. Cristo ha nacido. Cristo el Mesías se hizo hombre, vino, murió por nosotros. Él quiere darnos vida. ¿Y qué hacemos ante esa noticia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Hacemos como Herodes, entorpecer, como los religiosos, quedarnos quietos? ¿O como los sabios, adorarle, reconocer quién Él es y doblegarnos, obedecerle? Porque esa es la mayor adoración. Cuando nosotros obedecemos, estamos adorando. No solamente cuando estamos cantando o estamos orando. Yo creo que la mayor adoración es cuando estamos obedeciendo a nuestro Dios. La vida cristiana no es una vida de teoría, es una vida práctica. Cada uno le da a Dios lo que tiene. Ellos tenían esos presentes y le dieron esos presentes. ¿Tú qué le estás dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando nuestro dinero, si acaso, nuestra ofrenda? Muy bien, está bien. Pero Dios quiere más. Dios te quiere a ti. Dios quiere que tú le des tu vida. Que Él ocupe el primer lugar en tu corazón. Que no lo ocupe el gimnasio. Que no lo ocupe el trabajo. Está muy bien hacer gimnasia, está muy bien el trabajo. Hay que trabajar, el Señor lo dice, que tenemos que trabajar. Pero que no sea lo primero en nuestra vida. Que nuestra primera cosa al levantarnos sea poner nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Él quiere nuestro tiempo también. Él quiere que le demos nuestro tiempo, que le demos nuestro esfuerzo, nuestra energía. ¿Cuántas veces gastamos nuestro tiempo y nuestra energía en tonterías? Empezando por mí. Y lo digo que le tengo la guerra a declarar móvil porque estoy peleándome con él, porque me tiene enganchada. ¿Cuánto tiempo paso con el móvil en vez de pasarlo con Dios? Son cosas, tonterías, pero que nos apartan de Dios. Y por supuesto que nunca seamos indiferentes. Que nunca seamos indiferentes ante el mensaje de nuestro Dios. Porque si de verdad si nuestra mente no fuera nuestra, que de verdad fuera de Dios, estaríamos todos llorando, agradeciéndole a Dios todo lo que ha hecho, reconociendo su majestad, reconociendo que Él es el único que tiene todo el poder sobre nosotros, sobre el universo, sobre todo lo que hay creado. Y lo que habrá en los cielos, que no lo sé. Él tiene todo el poder. Y a veces se nos olvida, hermano. A mí por lo menos se me olvida. Entonces no dejemos que venga gente de fuera para sacarnos los colores. Gente que no es cristiana. Los magos no eran judíos y le sacaron los colores a los judíos, a los principales sacerdotes, a los reyes, a todos. No dejemos que nadie de fuera nos saque los colores. Seamos como ellos. Tenemos la estrella, se posó, se ha posado sobre tu vida. Cristo se ha posado sobre tu vida, se ha posado sobre esta iglesia. Vamos a adorarle, vamos a acercarnos a Él.
Porque ellos vieron. ¿Por qué vieron? ¿Por qué pensáis que vieron los magos la estrella? Y no la vieron los... Porque la estrella estaba en el cielo. Y los judíos no la vieron. ¿Por qué? Es curioso, ¿verdad? Porque ellos querían ver. Ellos tenían los ojos abiertos. Mientras que la nación de Israel los tenía cerrados porque no quería ver. Mientras que los magos tenían los ojos abiertos. Ellos pasaron tiempo estudiando la escritura que ellos tenían. Pasaron tiempo viendo los cielos y estudiando los cielos y todo lo que iba a pasar lo relacionaron. Muchos seguimos con los ojos cerrados. Es hora de abrir nuestros ojos. Es hora de abrir nuestros ojos y ver lo que está haciendo nuestro Dios. ¿Amén? Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y dejarnos ya de tonterías, que ya está bien. El jueves decía Manel que había que consagrarse. Hermanos, tenemos que consagrarnos de verdad. De verdad que sí. Esta iglesia necesita ser consagrada una vez más, necesita ser renovada. Tenemos que buscar la estrella, tenemos que abrir los ojos y llegar y rendirnos, consagrarnos a Cristo una vez más. No importa que tú ya te hayas entregado ya, o si no te has entregado lo puedes hacer ahora. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser consagrados otra vez. Y hacer como los magos, buscarlo. Y una vez que lo hemos encontrado, vamos a postrarnos, vamos a adorarle, vamos a darle todo lo que tenemos, porque Él nos lo ha dado a nosotros, vamos a ponerlo a su servicio. Cada uno que dé en la medida que pueda. Y no digo ya económicamente, quizás yo creo que es lo que menos le importa a Dios. Vamos a darle con lo que Dios nos ha dado, vamos a servirle. Y esta es mi reflexión de hoy. Esta es la reflexión que yo traía para vosotros y para mí, por supuesto, la primera. Así, si os parece, pues oramos. Nos ponemos en pie un poquito y oramos.